Eh, por desgracia hubo un inconveniente en el lugar de trabajo, en la terapia, así que ella en estos momentos está trabajando y no podía dar la clase, entonces hemos cambiado momentáneamente las clases, digamos, los días de clase, y hoy vamos a hablar un poco de shock, más que nada shock hemorrágico y cómo lo vamos a ir tratando. Y vamos a hacer menciones de los diferentes tipos de shock. Lo importante acá es que puedan llegar a diagnosticar y comenzar un tratamiento precoz y una derivación oportuna de los pacientes en shock. Yo ahora voy a compartir la pantalla. Ahí se ve completa. Sí, se ve completo. Bueno, voy a comenzar entonces. El tema de hoy, como decíamos, es shock hemorrágico y stop the bleeding, o sea, control de la hemorragia. Cuando hablamos de shock, se nos viene a la mente el principal shock, que es el shock hemorrágico. Entonces, si hablo de un shock hemorrágico, yo sé que el trauma severo es uno de los principales problemas de la salud que enfrenta la sociedad moderna. El sangrado postraumático no controlado va a ser la principal causa de muerte, potencialmente prevenible, es importante que ustedes sepan eso, entre estos pacientes. Y aproximadamente una tercera parte de los pacientes con traumatismos hemorrágicos se presentan con una coagulopatía. Vean lo importante que es identificar y comenzar un tratamiento oportuno para evitar que se desencadene una coagulopatía, que eso es el desenlace final de un paciente que muere desangrado. Recuerden que es algo muy fácil de ver, diagnosticar y comenzar con un tratamiento precoz, simplemente para la derivación y el tratamiento definitivo. Entonces, si hablamos de shock en sí, todos los shock es lo mismo, la misma definición, o sea, los primeros dos renglones. Sería un síndrome dinámico caracterizado por una perfusión tisular inadecuada que condiciona dos cosas: la hipoxia celular, que se generaliza en todo el organismo, y esto conlleva el fracaso de múltiples órganos. ¿Se acuerdan en la primera clase cuando habíamos hablado del paro cardiorrespiratorio, que nosotros cuando hacíamos el masaje, el RCP básico, iniciábamos con las compresiones cardíacas para que esa poca sangre que se oxigenaba llegue a los órganos nobles porque no tenían, en este caso, algún, no tenían, digamos, oxígeno suplementario para evitar la muerte celular? Bueno, acá pasa esto, hay una alteración de la perfusión, o sea, el paciente no perfunde bien sus tejidos, en el tejido no le llegan el oxígeno y los nutrientes necesarios para seguir viviendo, y por lo tanto hay una hipoxia celular, un sufrimiento celular, y eso quieren, y los órganos están compuestos por células, por lo tanto ya va a haber un fracaso de los múltiples órganos. Principalmente los primeros que van a ir fracasando son los órganos nobles, el cerebro, el corazón, el riñón, y así sucesivamente. Ahora bien, disculpen que les lleve hacia atrás, pero a mí me encanta ir uniendo las clases para que vean que el proceso del desenlace del paciente siempre, independientemente por los canales que llegue, siempre va a ser el mismo, que es el paro cardiorrespiratorio. Entonces, yo sé que acá hay una hipoperfusión severa. Recuerden que la hipoperfusión severa tiene que ver con ¿qué? Con una disminución de la circulación. Entonces, una hipoperfusión severa de los tejidos que tiene como causa diversas situaciones patológicas, llámese, puede ser por falla de la bomba, que más adelante vamos a hablar, puede ser por una sepsis, puede ser por falta de volumen, que sería el shock hemorrágico, etc. Y por ende llega a la hipoxia tisular, que eso condice a la muerte celular y por ende a la falla multiorgánica. También podemos decir que ya desde 1954 decíamos que el shock se debe a una hipoperfusión, que eso condice la hipoxia. Ya desde 1954 ya se empezó a nombrar y se empezó a estudiar el shock por sí solo. También que tenemos que saber que no todos los tejidos toleran igual la hipoxia. Como decíamos, teníamos los órganos nobles, en los cuales estos órganos, al no tener algún sistema, digamos, de backup para tener los insumos necesarios o para tener también el oxígeno necesario para seguir funcionando, se van a ir muriendo rápidamente las células. Vuelvo a repetir, va a ser el cerebro, principalmente el corazón y los riñones. ¿Qué más? Si se mantiene durante cierto tiempo, puede producir la muerte celular, luego tisular y del organismo.
como ven, es siempre lo mismo. Lo más importante acá, para que retenga que shock va a haber, es un síndrome dinámico y que hay una hipoperfusión y esto llega a una hipoxia celular, por ende hay una falla posteriormente, si esta se prolonga, una falla multiorgánica. Como decíamos, la palabra shock engloba muchas cosas, pero los fines prácticos, el desenlace siempre va a ser el mismo. Entonces no está más decir que podemos nombrar al shock como hipovolémico, que es el más conocido, en la parte del trauma, que esto se debe a una hemorragia o a una pérdida de líquidos. Si me pongo a pensar en la pérdida de líquidos, sería principalmente los grandes quemados. A nivel cardiogénico, cuando hay una falla en la bomba, puede ser miopático, el más famoso y el más conocido, el infarto agudo de miocardio. Puede ser mecánico por alguna insuficiencia mitral que pueda presentar el paciente y una arritmia. Después tenemos shock obstructivo, que esto lo vamos a ver mucho en la parte clínica, que serían los TEP, que está relacionado, cuando más adelante vamos a ver, no más adelante, sino en otras clases, vamos a ver que es el tromboembolismo pulmonar, que está muy relacionado al COVID. El taponamiento cardíaco se da más en trauma cuando se golpea el corazón y hay una pequeña lesión y hay un sangrado en el pericardio, que esto impide que el mismo corazón funcione normalmente. Un neumotórax a tensión, cuando hay un traumatismo severo en el tórax y esto genera un neumotórax tan rápido, de instalación tan violenta, que oblitera, quiere decir, obliterar es doblar los grandes vasos y evita, digamos, que el corazón llegue sangre. Entonces hay que diagnosticarlo y tratarlo inmediatamente. Y bueno, un síndrome compartimental abdominal que se da también en los traumatismos. Y después tenemos el distributivo, que es el más común, especialmente en un grupo etario mayor de 60 años, que son los famosos shock sépticos, que lo vamos a encontrar. Hay una triada que yo siempre digo, que es importante que los empiece a mencionar para que ustedes lo empiecen a masticar como me gusta referir a mí, de 3 patologías que son importantes diagnosticarlo y tratarla en el momento. El infarto agudo de miocardio, mientras más tiempo me demoro en diagnosticarlo, más chance de perder corazón tiene el paciente, de tejido de miocardio más que nada. El ACV, independientemente si fuese hemorrágico o isquémico, si yo lo diagnostico, lo pienso, lo diagnostico, lo trato inmediatamente porque el tiempo es cerebro. Y el shock, y principalmente va a ser el shock séptico. Si yo lo pienso al shock séptico y lo busco y lo empiezo a tratar, el paciente tiene más chances de sobrevida. Vean lo importante que es reconocer qué tipo de shock estoy hablando. ¿Por qué? Porque el desenlace siempre va a ser lo mismo. Para cualquier estudio, independientemente del canal, siempre va a haber una alteración a nivel de la perfusión. Esto lleva a una hipoxia celular, muerte celular y la falla multiorgánica y por ende la muerte. Vuelvo a repetir, no quiero cargarles con mucha información, pero tenía que nombrar los tipos de shock para que vayan advirtiendo que no es solamente un shock, pero en sí la mecánica siempre va a ser la misma. Entonces, para hacerlo más simple, nosotros vamos a tener las etapas de shock, van a ser 4, en la cual la primera que es una descarga adrenal. Si nos situamos en un shock hipovolémico, acá el cuerpo está tan alterado y tiene que defenderse ante la pérdida de sangre, por lo tanto va a haber una vasoconstricción a nivel bien periférico arteriolar. ¿Qué quiere decir? Se cierran los capilares. ¿Para qué? Para evitar que se pierda la sangre y la poca sangre que circula llegue a los órganos nobles. Esto es algo fisiológico, por eso se llama, la primera etapa se llama descarga adrenal. Acá va a haber un aumento del requerimiento de oxígeno y hay una disminución, como decíamos, del flujo capilar. En la segunda etapa ya hay una hipoxia isquémica. Entonces acá ya se cierran aún más los esfínteres precapilares y capilares, hay una pequeña dilatación capilar, hay un aumento de la permeabilidad capilar y acá ya empiezo a encontrar, si veo microscópicamente, algún edema intersticial. ¿Qué quiere decir? Hay una extravasación. Y si yo veo la parte metabólica, veo que si yo veo que hay una alteración en la perfusión, va a haber una hipoxia celular. Acá ya empieza a activarse el sistema anaerobio para generar el ATP que necesita la célula para poder funcionar. Entonces yo voy a ver que haya un aumento del famoso ácido láctico. Y obviamente va a haber falla a nivel de la membrana. En la tercera etapa, que hay una hipoxia estancante, quiere decir que es como que ya es más perdurable, en la cual acá ya empiezan a fallar
los mecanismos de defensa que ha activado mi organismo para evitar que se pierda la sangre y se siga perfundiendo la célula. Por lo tanto, lo importante acá es que ya va a haber una alteración a nivel de la membrana y empieza a activarse el sistema de la cascada de coagulación, que esta empieza a funcionar inadecuadamente, activándome la trombólisis y la coagulación intravascular diseminada. ¿Qué quiere decir? Que ya los pequeños vasos y los grandes vasos empiezan a tener pequeños trombos o émbolos, que esto, y a la vez la sangre ya no coagula, entonces va a haber una exsanguinación desde la herida o por diferentes partes del cuerpo y pueden llegar a generar los terceros espacios. Por lo tanto, acá yo voy a tener una acidosis celular grave, voy a tener alteración en el consumo del oxígeno porque ya no va a haber oxígeno y la célula está tan alterada que no puede metabolizar ese oxígeno y más edema celular. Y en la cuarta etapa tenemos la citólisis o la vasodilatación, que esta ya es irreversible, en la cual acá ya hay alteración total de la circulación capilar, ya no hay mediadores vasodilatadores, ya hay una vasodilatación generalizada, ya se instaura la coagulación intravascular diseminada y acá ya empieza a liberarse las enzimas lisosómicas y empieza a haber la apoptosis y la necrosis celular. ¿Qué quiere decir esto? Ya las células comienzan a morir y si mueren las células, sabemos que el tejido que está conformado de células muere y por ende el órgano ya empieza a fallar. Vean de importante que es diagnosticar lo que sería el shock, ver más o menos y estudiar lo que sería la fisiopatogenia y empezar a actuar de una manera precoz. Si nosotros actuamos entre la primera y la segunda etapa, vamos a evitar que se prolifere y vamos a evitar la alteración de la coagulación y por ende la muerte del paciente. Vuelvo a repetir, todos los shocks terminan siempre hacia lo mismo, con la hipoperfusión tisular, la muerte celular, la falla orgánica y por ende las alteraciones de la coagulopatía. Entonces, volviendo al tema de shock hemorrágico, vamos a adentrarnos un poco a este tipo de shock que es frecuente y que lo pueden llegar a ver en el primero, segundo y hasta en el tercer nivel y más está relacionado con heridas graves o los politraumatizados. ¿Por qué es importante tocar y abordar este tema? Porque la hemorragia, hay hemorragias que amenazan la vida. Yo tengo que aproximadamente 5 millones de personas mueren cada año en todo el mundo por accidentes de trauma, incidentes de trauma, más que accidentes. Y los accidentes caseros, en los cuales la principal causa va a ser la principal causa de muerte en los menores de 45 años. El rango etario, la edad etaria entre los 15 y 45. Yo sé que cada 3 minutos una víctima por hemorragia grave puede morir. En la hemorragia la causa de muerte a nivel prehospitalario entre el 30 y 40% de las personas que tienen un politrauma. Por eso es importante, miren la cantidad de gente que muere antes de llegar al hospital. Por eso es importante a nivel prehospitalario o a nivel del primero y segundo nivel de diagnosticarlo y comenzar a hacer un tratamiento oportuno hasta que se lo deriva al centro que necesitan darle el tratamiento definitivo. Yo tengo que alrededor del 28% de los pacientes con lesión traumática desarrollan esta coagulopatía y si la coagulopatía es desarrollada tiene altas chances de morir, o sea, aumenta 6 veces la mortalidad del paciente. Por eso vuelvo a repetir, diagnóstico y comienzo el tratamiento. Y en un estudio canadiense se encontró que el 16% de las muertes podían haber sido prevenidas si nosotros en la primera instancia a nivel prehospitalario hubiéramos visto al paciente, diagnosticado esta lesión altamente hemorrágica y haber actuado y derivado correctamente al paciente. Vean las cosas que podemos hacer y corregir desde el momento cero que nosotros nos llega un paciente. Entonces, es importante este cuadro y ¿por qué lo muestro? Porque no tan solo los profesionales de salud son los responsables ante la atención del paciente, sino que las mismas personas, los legos como le llamamos nosotros, que no tienen que ver con ese servicio de salud, son los primeros respondientes, son los que van a ver al paciente, van a identificar lo que sería el sangrado y van a llamar al servicio de emergencia. Ustedes en este caso serían también como los primeros respondientes porque son los que van a recepcionar estos pacientes estando en el primero y en el segundo nivel, tienen que verlos, diagnosticarlos y empezar un tratamiento oportuno y derivarlo. Entonces, volviendo al tema de lo que sería un shock,
en este caso concentrándonos a un shock hemorrágico, es el shock hemorrágico traumático se va a definir como un shock hipovolémico, que es secundario a una pérdida de sangre importante y rápida. Y se asocia, como ya sabemos, una inadecuada perfusión y oxigenación tisolar. ¿Cuáles serían las causas? Las principales ya sabíamos que eran los traumatismos. ¿Qué más puede darte un shock hemorrágico? Las intervenciones quirúrgicas, las hemorragias digestivas y las hemorragias obstétricas. Es por eso que ustedes mismos tienen que situarse digamos, en el mecanismo que generó la descompensación del paciente y buscar una solución, tratar de compensarlo y derivarlo. Entonces, cuando nosotros hablamos del shock hemorrágico, nosotros tenemos diferentes scores que nos pueden determinar o situar dónde está parado este paciente. El más común es el que te da la CLS, en la cual está el cuadrito que me lo diagnostica en shock de primero, segundo, tercero y cuarto grado. En lo cual acá vemos la cantidad de sangre o el equivalente de sangre de acuerdo al grado que puede estar llegar a perder el paciente, el porcentaje de sangre perdida y algunos parámetros que nos podemos dar tener en cuenta para ver cómo va evolucionando el paciente, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el ritmo diurético y el estado mental. Es importante que entre un grado 3 y 4 de un shock hemorrágico ya el paciente está grave y ya necesita transfusión. Por lo tanto, si nosotros vemos que el paciente tiene una herida grave y empezamos a identificarla y le empezamos a tratar en ese momento, capaz que evitamos que se exsanguine y evitamos esa coagulopatía. Otro score que también es usado es el score de trauma revisado, en la cual acá agrega la escala de coma de Glasgow, la presión arterial, la frecuencia respiratoria. Tiene un puntaje de 4, mientras más alto, digamos, sea la puntuación, menos inestable es el paciente y vamos a ver que lo puedo dividir en los grados 1, 2, 3, 4 referente al el score anterior. Y el que a mí me gusta, principalmente el índice de shock. Que el índice de shock lo pueden utilizar en cualquier shock, tanto sea hipovolémico, séptico, obstructivo, lo que sea. En la cual acá identifica a los pacientes, en este caso con shock hemorrágico, pero lo pueden usar en cualquier tipo de shock. Acá solamente vamos a utilizar la frecuencia cardíaca y la tensión arterial sistólica, en la cual si esta al dividir me da de entre 0.5 a 0.6, el paciente está normal, no está en shock. Si es de 0.8, ya tiene un grado 1, tiene una pérdida de sangre hasta el 20%. Si es del 1.0 va a ser hasta un 30%, por lo tanto sería un shock grado 2. Si es de 1.1 sería un grado 3 que tiene una pérdida del 40% y si es más de 2 es un shock ya grave, que sería 4, que tiene una pérdida de más del 40%. O sea, ya casi la mitad de la volemia. ¿Qué es importante saber? Que este índice de shock es fácil de aplicar y lo puedo utilizar para shock séptico, shock hipovolémico, shock cardiogénico, en la cual lo único que yo voy a calcular es la división entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica. Si es un resultado de 0.8 por encima del mismo, sabemos que el paciente ya está en shock, independientemente de la causa que lo está generando. En este caso, como estamos hablando de un shock hemorrágico, podemos presuponer que el paciente está en un shock hemorrágico. ¿Por qué es importante hacer este tipo de score? Porque tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad del 86%. Y a la vez, entre todo el caos que nosotros estamos trabajando, es fácil de usar y muy raro que uno se olvide. También podemos descargarlo al índice de shock en los programas que tenemos en los celulares, donde se calcula automáticamente los parámetros que me piden. Entonces, vuelvo a hacer énfasis en el ABC, en la vía aérea, en la ventilación, en la circulación, en el déficit neurológico y en la exposición, en lo cual si estamos hablando de un shock hemorrágico, vamos a hablar más que nada de la C, que sería la circulación. ¿Por qué pongo esto? Porque no está de más volver a explicarle que sí o sí necesitamos hacerle el ABC a nuestro paciente. Y como nos vamos a enfocar en lo que sería la circulación y estábamos hablando de un shock hemorrágico, ustedes no van a tener banco de sangre en el prehospitalario, no van a tener automáticamente
una ambulancia para poder derivarlo al paciente, por lo tanto les voy a enseñar a tratar lo mejor posible e identificar heridas que comprometen la vida del paciente y alertarlo al servicio de emergencia para que llegue al rescate de ustedes. Entonces hay un grupo de personas que se juntaron, como hicieron en el ACLS, hicieron en el ATLS, bueno, esto es un grupo de cirujanos que hicieron la campaña de Stop the Bleeding, o sea, parar el sangrado, en la cual lo que intentan acá era reducir la mortalidad del paciente y evitar el sangrado excesivo y la coagulopatía en las lesiones traumáticas. Esto es un acrónimo, una mnemotecnia, en la cual la S indica el search, de buscar el riesgo de sangrado, o sea, de acuerdo a la lesión, qué riesgo de sangrado tiene el paciente y qué riesgo de producir una coagulopatía tiene el mismo. Treat, de tratamiento, tratar, o sea, una vez que yo lo busco, lo identifico, lo trato el sangrado y si es posible evito la coagulopatía. La O de observar, que es la respuesta una vez que yo la empiezo a tratar, veo si lo que estoy haciendo es efectivo o no. Y la P de prevenir el sangrado y la coagulopatía secundarias. Es algo muy simple, son gestos que van a empezar a hacerlo ustedes de una manera automática, capaz que inclusive ya lo están haciendo, pero acá lo vamos a ordenar y lo que estamos buscando es reducir el sangrado del paciente, evitar la descompensación, evitar ese shock hemorrágico y evitar esa coagulopatía que aumenta 6 veces la mortalidad del paciente. Entonces, antes de seguir, a mí me gustaría poder diagnosticar o definir o mostrarles los diferentes tipos de hemorragias. Hay hemorragias internas, las más conocidas son. Por eso es importante, vuelvo a repetir, la cinemática del trauma para ir buscando qué tipo de lesiones puede llegar a tener el paciente. Entonces yo tengo las hemorragias internas, son las que yo no veo, entonces tengo que buscar de acuerdo al trauma que ha sufrido el paciente. ¿Dónde puedo encontrar estas hemorragias? En la cabeza, puede ser subdural, extradural, etcétera. Puede ser en los huesos por las fracturas, en el húmero. Puede ser, si es a nivel clínico, si tiene el antecedente que el paciente está en shock hemorrágico y hayan tomado algún AINES, podemos pensar que sea una úlcera perforada, fracturas costales, hemotórax, fractura de la pelvis, que puede llegar hasta estar toda la bulimia en estas fracturas por las lesiones de los grandes vasos que pasan por ahí, fractura de fémur, fractura de la tibia, que son hemorragias que yo no veo, pero según la cinemática del trauma y en el examen físico que yo le hago al paciente y veo las deformaciones y si el paciente está consciente ante los resaltos generadores, yo puedo presuponer que está perdiendo o grandes cantidades de sangre o pequeñas. Por ejemplo, si yo descubro el abdomen del paciente y veo un hematoma en la región, en el hipocondrio derecho, puedo presuponer que puede tener una lesión en el hígado, o si en el izquierdo, en el vaso. Si es un hematoma en la región de la cintura, pues, y hago la maniobra del libro y está inestable, puedo presuponer que el paciente tiene una fractura de pelvis, que yo sé que tiene alto sangrado. Si yo veo los huesos, por ejemplo, el muslo, y veo que está deformado, tiene un hematoma, y el paciente no puede moverse, puedo presuponer que tiene una fractura del fémur. O sea, es importante que yo busque la lesión, busque lo que le está descompensando en este momento al paciente y trate de solucionar lo mejor que pueda con los elementos que tengo en mi lugar de trabajo. Y otra cosa es los tipos de hemorragia. Cuando es una hemorragia arterial, la salida es intermitente y es un rojo brillante. Siempre condice con el ritmo cardíaco, o sea, con los pulsos. Entonces, cuando genera un pulso, la sangre sale a chorros. Y es una sangre roja rutilante. Cuando es venosa, es más a goteo, es algo más continuo y es un rojo más oscuro. Y el capilar es los raspones, en los cuales la salida de sangre es muy poca y se coagula rápidamente. ¿A cuáles tenemos que dar importancia? A las hemorragias venosas, que son heridas muy profundas, y obviamente a la arterial. Entonces, ¿qué tenemos que entender también o saber en el shock hemorrágico? Mientras más personas sepan controlar la hemorragia ante cualquier tipo de lesión, mayor será la sobrevida que tenga el paciente. Y ustedes pueden salvar vidas conociendo cómo tratar los diferentes tipos de hemorragia. Entonces, los principios primarios de la atención al trauma, en este caso en un shock hemorrágico. Es como un ABC, como ven, en la emergencia siempre van a tener una mnemotecnia y siempre van a hacer el ABC en todo. Entonces yo primero la A,
va a ser la alerta, la B, busco la hemorragia, y la C, voy a comprimir. A de alerta, B de hemorragia, C comprimo. Entonces, alerta. ¿Por qué es importante alertar? Porque yo necesito, antes de ofrecer ayuda, que me vengan a ayudar. Entonces, si yo estoy sola en un lugar fuera o en la calle o en mi casa, si yo no alerto a alguien o si la zona no es segura, obviamente yo puedo generar, en vez de que haya una víctima, va a haber otra víctima que voy a ser yo y nadie nos va a venir a ayudar. Entonces, yo tengo que alertar primero al servicio de emergencia que tengo un paciente grave y me pongo a actuar. Si hay dos personas actuando conmigo, a una hago que alerta al servicio de emergencia y yo me quedo con el paciente. Brindo la ayuda si realmente la escena es segura. Por ejemplo, si estoy con un paciente en medio de la calle, tengo que cortar el tráfico. Si no, me pueden chocar y en vez de haber una víctima, serían dos. Si en el momento la seguridad es amenazada, voy a tratar de retirarme y conmigo retiro a la víctima a una zona segura para poder seguir la atención. Y siempre voy a protegerme del contacto de la sangre utilizando todos los elementos de protección que requiero, principalmente los guantes. Como decíamos, alerta, llamar. Entonces yo ya vi que un paciente estaba con herida. Todavía no me acerqué. Yo ya estoy llamando al 107 y le digo dónde estoy, si estoy en la calle, las características para que venga el servicio de emergencia a ayudarme con la asistencia del paciente. Si estoy en un servicio de primer nivel, digo que estoy en tal CAPS, me llegó tal paciente, necesito derivarlo al mismo y hasta que llegue me pongo a actuar. Como decíamos, la B era la hemorragia, buscar la hemorragia. Entonces encuentro el origen de la hemorragia. Tengo que revisarlo al paciente. Yo tengo que abrir y retirar la ropa en donde yo vea que posiblemente pueda llegar a tener una lesión y observo, veo qué tipo de herida y qué tipo de sangrado tiene. Y tengo que identificar las hemorragias que comprometen la vida del paciente. ¿Cómo hago esto? Y vuelvo a repetir, no tengan miedo, rompan la ropa y observo la herida, busco, no me quedo con la pequeña, el pantalón que puede estar semi-roto y está húmedo por la sangre. Busco qué tipo de herida tiene el paciente. Recuerden que hay heridas que pueden ser altamente mortales si nosotros no las diagnosticamos y las comenzamos a tratar en el momento cero. ¿Cuáles serían las hemorragias que comprometen la vida? Como decíamos, son heridas con sangre que sale a chorro, que generalmente estas son las heridas arteriales, o sangrados que no se logran detener. Son sangrados, o sea, lesiones muy profundas que pueden haber comprometido un gran vaso. Sangre que dejan un charco, digamos, en la superficie donde está apoyado el señor, el paciente. O cuando veo que la ropa está empapada de sangre, ya tengo que presuponer que el paciente está perdiendo mucha sangre. Cuando yo le pongo los apósitos y estos están empapados y los cambio y lo vuelven a empapar, esto quiere decir que está perdiendo mucha sangre. O cuando tengo una pérdida parcial o total del miembro, como por ejemplo una fractura expuesta o una amputación traumática de algún miembro de algún paciente. Y cuando la víctima empieza a tener trastornos de la conciencia, ya me está indicando que ha perdido tanta sangre que ya se está desvaneciendo. Y si me sitúo en el cuadrito, ya sería un grado 2, 3. Perdón, 3, 4. Entonces, ¿qué tengo que hacer principalmente? Comprimir la herida. Y existen varios métodos para detener la hemorragia y lo más importante, que todos conllevan a la compresión del gran base que evita la, el sangrado del mismo. Espera un momentito. Perdón, seguimos. Como decíamos, entonces una vez que yo diagnostico el sangrado, tengo que hacer la compresión. Esta tiene que ser una compresión directa en la herida. Y esta tiene que tengo que cubrir con un paño, lo más limpio posible. A ver,
Si estoy en la calle, saco mi camisa, puedo usar la remera del paciente y comprimo la herida. ¿Ah? Y si estoy en el servicio, digamos, en un CAPS o una policlínica, agarro un apósito, preferentemente más que apósito, primero pongo gases y después el apósito. Recuerdo que los apósitos tienen algo de algodón y el algodón se puede mezclar o sea, con la sangre y generar más dificultad posteriormente para hacer un toalete de la herida. Entonces, comprimo, hago la presión y trato de disminuir el sangrado. Ahora bien, si dispongo de equipo de primer auxilio, que en las policlínicas lo tienen que tener y en el segundo nivel, puedo llegar a hacer lo que sería un torniquete. ¿Cuándo voy? Es una técnica como que bastante cuestionada, pero el torniquete lo podemos usar cuando hay una herida muy profunda, que cuando yo hago la compresión sigue sangrando el paciente y generalmente la puedo hacer el torniquete en las extremidades. Cuando hablamos de extremidades serían los miembros inferiores y los miembros superiores. Generalmente son más cuando son heridas por arma de fuego o cuando son heridas extensas como una moladora o, por ejemplo, una amputación traumática. Son lesiones que si yo no paro de sangrado va a comprometer tanto la vida del paciente que si yo no hago nada se muere desangrado, por así decirlo. Por lo tanto, los torniquetes siempre se lo pone por encima por 2 veces por encima de la lesión y se genera un ajuste tal que empieza a disminuir el sangrado y cuando deje de disminuir, yo recién ahí lo dejo de comprimir al paciente y lo fijo en ese momento. Hay un dispositivo que podemos tener, que es el que genera el torniquete, pero en el caso que no lo tengamos, lo podemos hacer con un cinto o podemos hacer con una gasa y generar esa compresión, digamos, envolviéndolo en un palito fijo y vamos dándolo vuelta. ¿Qué es otra cosa que tenemos que tener en cuenta? Que si nosotros hacemos el torniquete, tenemos que poner la hora en la que hice el torniquete. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver cuántas horas ha sufrido el tejido de una hipoxia celular por la hipoperfusión que tiene. Pero tengan en cuenta que en algunos lugares pueden llegar a leer que de vez en cuando tienen que desajustar, digamos, este torniquete, pero para poder profundir, pero tengan en cuenta que esto no se debe hacer. ¿Y por qué? Porque yo llego a desajustar ese torniquete, el paciente comienza directamente a sangrar nuevamente y se me puede descompensar. Entonces me va a decir, doctora, puede llegar a amputarse el miembro y si yo tengo que amputar el miembro para salvarle la vida al paciente y puede ser discutible. Primero la vida del paciente, después el miembro y después la funcionalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que sean más lógicos. Si yo llego a desajustar ese torniquete, el paciente lógicamente puede llegar a morir desangrado. ¿Por qué? Porque el vaso que está lesionado sigue lesionado porque yo no le di el tratamiento definitivo que sería la sutura. Y algo importante, que el paciente se va a quejar por el dolor que genera al ser el torniquete. Imagínense, si algo que aprieta duele, imagínense apretarlo constantemente y generar tal presión para disminuir la perfusión. Por lo tanto, no tengan miedo, el paciente se va a enojar capaz que con ustedes, pero ustedes tienen que decirle que si no le ajustan puede llegar a descompensarse y hasta inclusive morir el mismo por la herida que tiene. Acá en la foto podemos observar que es una herida profunda que tiene compromiso de los grandes vasos humerales, por lo tanto, al no poder generar correctamente la compresión y estar situada en un miembro, se realizó el torniquete de una manera adecuada. Vuelvo a repetir, si el torniquete está bien hecho, no va a haber sangrado y vuelvan y no se olviden, por favor, de colocar el horario en el cual yo le realicé el torniquete para que cuando el cirujano lo vea, más o menos calcule el tiempo que ha estado en hipoxia ese tejido. Después tenemos otro tipo de compresión, que esto se hace más a nivel del cuello y del tronco, porque acá no podemos hacer torniquete. Entonces, la forma correcta es, ¿se acuerdan cuando decíamos que teníamos que buscarle la herida? Una vez que yo la busco, pongo el dedo, meto, yo voy a estar con mi guante, veo la profundidad y de a poquito voy metiendo lo que sería las gasas, haciendo una compresión desde bien interior para tratar de llegar a ese vaso que está sangrando.
no de una manera superficial como se ve en el dibujo B. ¿Por qué? Porque lo mismo va a seguir sangrando y el paciente se va a descompensar. ¿Qué es lo que yo busco? Llegar al vaso y comprimirlo, que es lo que está causando este sangrado y la posible descompensación del paciente. Entonces, si veo algo, tengo que hacer algo. Si veo que es un sangrado persistente y está en alguna extremidad, puedo llegar a hacer un torniquete. Si a nivel del tronco hago una compresión directa, y si es una herida que está en una extremidad, pero no sangra bruscamente, puedo llegar a comprimir y contener esta hemorragia. Entonces, garantizo principalmente la seguridad del lugar donde yo estoy actuando, busco la hemorragia, trato de romper, digamos, la ropa y ver las características de la misma. Si tengo o no tengo medios para poder, un botiquín, actúo o con mi ropa, o si tengo un botiquín con las gasas y los apósitos que puedo llegar a tener en el lugar donde trabajo. Si puedo realizar un torniquete en el brazo y en el brazo y en los miembros superiores y inferiores lo hago, si es el sangrado profuso, y si no hago una compresión, y en el caso del cuello, la ingle y los hombros, genero directamente la compresión profunda. Y no olvidar de llamar al servicio de emergencia para poder trasladarlo correctamente al paciente. Bueno, con esto, esta sería, digamos, la clase. La traté de hacer lo más dinámica posible para que ustedes entiendan. Es lo que van a poder llegar a hacer en el primero y en el segundo nivel. En el tercer nivel, obviamente, tenemos más recursos. La idea es no quedarse sin hacer nada. Muchas veces me llegó pacientes en shock hipovolémico con heridas bastante graves que la dejaron así y al no hacer nada se me complicó. Es verdad que cuando el paciente ya entra en una coagulopatía es difícil, pero dificilísimo sacarlo de la misma y remontar, digamos, esas horas perdidas. Recuerden que la primera hora es la hora de oro y si la diagnostico en ese momento y tiene esa hemorragia y la trato, más chances de sobrevida tiene el paciente. No sé si alguien me quiere hacer alguna pregunta. Doctora, una pregunta. Sí, dígame. ¿En la ambulancia puedo ir colocando una vía al paciente? ¿O en el segundo nivel? Yo te voy a decir una cosa, depende de dónde estás situado. Por ejemplo, si es en la calle y vas a ir a algún hospital de tercer nivel, por ejemplo, yo estoy en plena 25 y me voy al Padilla o al centro de salud, me voy a demorar más tiempo haciendo la vía que trasladándolo al paciente. Ahora bien, si yo estoy en La Cocha, si yo estoy en Buruyacú, si yo estoy en Montero y tengo que trasladarlo a la capital al paciente, lógicamente lo que tengo que hacer es verlo, estabilizarlo, ponerlo en la vía, hacerle, digamos, lo que más puedo hasta que llegue la ambulancia y lo traslado correctamente. No sé si me explico ahí. Perfecto. Por ejemplo, yo estoy en Tafí del Valle, ¿no? Que sería el ¿Sí? segundo nivel. Por ejemplo, que me llega un paciente con una hemorragia de este tipo. Yo puedo hacer la vía y, mientras tanto, con una ambulancia asistida a un tercer nivel, ¿o no? ¿Vos qué harías? O sea, vos estás en Tafí del Valle, ¿qué harías? Yo viene un paciente, ¿Yo? por ejemplo, una paciente con Compresión, amputación traumática. Amputación con amputación traumática. traumática. ¿Qué Yo haríamos con haría este paciente? le haría compresión, lo estabilizo, o sea, controlo todo lo que es parámetros. Y si, por ejemplo, Recordate está que de siempre COVID, tenemos que hacer el ABC. Entonces veo la vía aérea, hago acordate tu ABC. ¿Me entiendes? Yo sé que lo está perfecto. descompensando la herida esta, lógicamente, pero tengo que hacer una ABC, porque fíjate, si el paciente estaba comiendo chicle, por ejemplo, está desangrándose, pero se va a morir por la hipoxia del chicle que justamente se lo ha tragado y ha obstruido tu vía aérea. Siempre traten de hacer su ABC y quedarse en el lugar, por ejemplo, si A está permeable, el B está bien y yo sé que la C es lo que está descompensando, me quedo en la C hasta que yo lo resuelva. No se olviden de eso del algoritmo, porque muchas veces cometemos el error, muchos médicos, de, por ejemplo, no, mira, está sangrando, me voy o tiene una fractura expuesta, me voy a resolver eso y me olvido de la vía aérea, que el paciente, además de tener esa fractura expuesta, estaba broncoaspirado y murió hipóxico.
Me explico, o sea, tratemos de organizarnos, no nos abatatemos. Con respecto a esto está perfecto. Yo ya hice mi ABC, veo que tiene una amputación traumática, más que la compresión, yo haría el torniquete. Recordá que en una amputación traumática tenés lesionado todos los vasos, las venas y las arterias. El sangrado va a ser profuso. Si yo hago la compresión, como decíamos, va a seguir sangrando. Yo necesito cerrar el caño. Y al cerrar el caño es con un torniquete. ¿Me explico ahí? Sí le pondría Perfecto. lógica. Sí, perfecto. Sí le pondría la vía, lógicamente, la analgesia y vería si el paciente tiene otras lesiones. Pero le haría el torniquete en este caso y lo derivaría. Perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la verdad, lo que buscaba era hacer algo muy práctico. Igual, vuelvo a repetir, vamos a vernos durante toda la semana. Si mañana tienen alguna duda sobre este tema o el tema que han visto ayer, me lo pueden hacer. La idea es que lo pongan en práctica, es algo muy sencillo, muy práctico, son situaciones de que le van a llegar a usted en su guardia, en donde sea, entonces tienen que ser lo más despierto, digamos, para tomar o definir algunas conductas y ver si se tiene que trasladar y en qué condiciones se traslada el paciente. La idea es que ustedes comiencen a pensar esto. Les dejo estos tips que tienen para poder ustedes mismos empezar a darle una atención en el lugar donde está el paciente y trasladarlo para un diagnóstico y un tratamiento definitivo. Si no hay otras preguntas, nos despedimos acá, digamos, de ustedes y nos vemos mañana. ¿Les parece? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, nos vemos. Muchísimas gracias por estar. Hasta mañana.